El declive de la seguridad democrática es el título de un informe que presentó la corporación Arcoiris, que dirige León Valencia, columnista también del diario El Tiempo todavía, sobre el estado de la seguridad democrática. El informe recomienda al gobierno hacer algunos ajustes después de los éxitos que se ha tenido en la erradicación de la guerrilla de los centros urbanos y de otros sitios, anotando que hay un surgimiento ahora de nuevos paramilitares, de nuevas bandas criminales y una reorganización de la guerrilla. Hemos invitado al doctor León Valencia, director ejecutivo de la corporación, para analizar el estado de la política de seguridad. León, bienvenido. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Mantiene las recomendaciones que despertaron bastantes críticas por parte del presidente, del ministro de Defensa. Una cosa triste de esto es que las críticas eran más ataques personales que debate de las ideas que exponíamos, porque nosotros no negamos los éxitos de la seguridad democrática hasta el 2008. Lo que decimos es que en el 2009 empezó un declive de esa política y lo marcamos muy claramente con cifras, con estadísticas a todos los niveles. Analizamos todos los actores del conflicto. ¿El declive en qué consiste? Perdón que lo interrumpa tan rápido. Pues consiste en que en el caso, digamos, de los paramilitares, para poner, digamos, un tema emblemático, porque fue una negociación que se presentó al país con un gran éxito, que hubo una desmovilización de bastantes estructuras de los paramilitares y que hubo una reducción de la violencia, con casos muy especiales como el de Medellín, que de una tasa de, digamos, de unos niveles de homicidio de 2.500 homicidios en el 2002, se bajó hasta 700 homicidios en la ciudad de Medellín. Entonces volvimos a cifras muy altas de 2003, de 2.000 homicidios en Medellín según Medicina Legal, y eso pues escandaliza. Luego también en otras ciudades, lo estamos viendo después incluso de la presentación del informe, Cali, Barranquilla, Cartagena, modalidades que no se veían en ciudades como Barranquilla o Cartagena del sicariato, y en 17 ciudades más. Ese conflicto se urbanizó, el de los neoparamilitares, y ahí decimos nosotros, fue una desmovilización parcial, hay una reactivación de las bandas paramilitares. En este momento están en 293 municipios. Las nuevas bandas paramilitares copan 293, ¿tienen presencia? Tienen presencia. Lo hacemos un seguimiento nosotros en 10 periódicos regionales, en las cifras oficiales, en la bitácora de Vicepresidencia de la República, en las cifras de la policía, en las cifras del ejército, y contrastamos eso con un trabajo de campo también. Y son informes que los hemos hecho ya durante 3 años, a final del año, y no queríamos, digamos, convertir esto en un debate fundamentalmente de oposición-gobierno. Era un informe para mostrar estas realidades, que finalmente tuvo mucha acogida en los medios. El informe es porque los jefes de redacción de los periódicos, de los noticieros, sienten que eso era lo que se estaba viviendo y que esa información estaba llegando a los medios. Nosotros lo que hicimos fue ordenarla y ponerla en el informe. Otra vez pasan de 10.000, decimos nosotros, los miembros de esas bandas y de esos grupos. Y el punto polémico ahí, Ramón, y por eso el gobierno se molesta tanto, es porque nosotros decimos que eso obedece a una negociación que se hizo mal hecha, y que estas son las consecuencias de esa negociación. O sea, el caguán del presidente Uribe es la negociación con los paramilitares mal hecha que los fortaleció y los dejó vivos. Exacto. Mire, y hay cosas que son de bulto, que no necesitan, digamos, una gran investigación. En Medellín, por ejemplo, que es el punto de quiebre de toda esa política de seguridad democrática, habían varias estructuras de los paramilitares. Entonces se desmovilizaron el bloque Héroes de Granada y el bloque Cacique Nutivar. Pero el nodo central de la red de los paramilitares era la oficina de Envigado, todo el mundo sabía. Don Berna. Don Berna y su oficina. Y finalmente esa oficina no se desmovilizó. El gobierno lo sabía, eso no lo puso en la mesa,
no obligó en el marco de la negociación a hacer eso. Y al final, ¿con qué terminó Medellín? Con la oficina de Envigado, toda la red especializada, que esa era la fuerza más especializada de don Berna, en la clandestinidad, con la Corporación Democracia, donde estaba el bloque Cacique Unutibara y el bloque Héroes de Granada, de la gente desmovilizada. Tenía una combinación de una estructura legal y una estructura ilegal, con todos los tentáculos, con empresarios y políticos de Antioquia y de Medellín. Eso explotó cuando los extraditaron. Volvió la lucha, volvió esa gente a reactivarse con peleas internas y disputa interna. Y hoy Medellín, pues, es otra vez una ciudad anegada de sangre, una ciudad controlada en las comunas y en los barrios por estas fuerzas. Y entonces ahora les ha dado por echarle la culpa a los alcaldes. Y yo creo que algo tienen que ver los alcaldes, pero lo principal está en la política nacional de seguridad democrática, en la manera como se hizo esa negociación. Los jefes en todos los sitios del país son viejos paramilitares. Ahora Báez le decía una cosa ya cuando lo llevaron a Itagüí. Le mandó una carta a Luis Carlos Restrepo y le dice: Luis Carlos, bueno, ya nos derrotaron, nosotros estamos aquí en la cárcel, es posible que nos extraditen. Pero le quiero decir una cosa que usted sabe, y si quiere no haga pública esta carta, yo solo quiero hacer como un testimonio. No, los jefes de los paramilitares éramos 40, y a la cárcel de Itagüí llegaron 19, quedaron 21 por fuera de los grandes jefes. Y de los mandos medios, 500 no se integraron. Siguieron en la guerra, siguieron 500. En la guerra. Y esos son los que están, y muy poquitos los metimos en Justicia y Paz, por acuerdo con usted, doctor Restrepo, le decía Báez. Entonces, quedaron unas fuerzas que luego se han reactivado después de todo el proceso de extradición, y eso es lo que queremos decirle. Nosotros hacemos mapas, identificamos dónde están, y claro, eso genera polémica. Polémica con el presidente, con las autoridades civiles, pero polémica con la policía. Nosotros fuimos a hablar con el general Naranjo. ¿Pero por qué polémica si las cifras son oficiales, son de la vicepresidencia, son cifras de criminalística, de la misma policía y de medicina legal? ¿Cuál es la polémica? La interpretación, porque las cifras son correctas. Sí, son interpretación. Y nosotros en una charla muy tranquila, además muy receptivo, el director de la policía, el general Naranjo, fuimos con todo el staff de ellos y con toda la gente que hicimos la investigación. Y nosotros le decíamos, hay interpretaciones. Pongamos un caso, le llamamos muchos casos, pero ponemos este. ¿Cómo recoge la policía el atentado a Carranza en los Llanos Orientales, en el Meta? Como un intento de secuestro y 2 homicidios. Eso desde la criminología, que es la metodología que utiliza la policía. Es una tipología de delitos. Pero para nosotros, que lo vemos desde la ciencia política y la sociología, decimos, es un enfrentamiento entre 2 grandes fuerzas y 2 grandes poderes que luchan por controlar una región y que se enfrentan por las salidas de rutas de narcotráfico, por el control de los territorios. Entonces es una mirada desde otra perspectiva y es una interpretación distinta, y ahí es donde tenemos diferencia. Míralo desde el conflicto o desde simples tipos criminales. Al gobierno le interesa eso, mirarlo como hechos aislados, para presentar como un gran éxito la erradicación de todos esos grandes grupos. Pero eso es un engaño para ellos mismos. Esa es la parte de los paramilitares. El informe también habla de la guerrilla, de las FARC en particular. También dice que se han reorganizado, que han asimilado la política de seguridad que ha desplegado la fuerza pública y que ahora acuden a minas y a francotiradores para no tener que enfrentarse con la policía ni el ejército, y más bien mantenerlos constantemente asediados por esas bombas quiebrapatas y por francotiradores. Al respecto, pues aquí a Cable Noticias le llegó una información, un video. Miremos un poco a Cano, a ver qué dice, y discutimos sobre el informe.